Bueno, pues en este ejercicio nos piden calcular la resistencia equivalente del circuito, completar la tabla y por último comprobar que se cumple la propiedad de la potencia. Empezamos el apartado A, calcular la resistencia equivalente. Bueno, pues mirando el circuito vemos que A, B, C y D en realidad no están las cuatro ni en serie ni en paralelo. Lo que sí que podemos ver es que B, C y D sí están en paralelo. Entonces vamos a empezar asociando B, C y D. Por estar en paralelo, lo único que hay que hacer es sumar los inversos y invertir el resultado. Entonces es un cuarto más un octavo más un octavo. Vale. Estos serían 4 octavos. Si simplifico es un medio. Y este un medio hay que invertirlo, como acabo de decir. Por lo tanto, la resistencia equivalente de B, C y D es 2 ohmios. Esto significa que lo que tengo es que la resistencia A, puesto que no la he asociado, la pongo igual que estaba. Y en vez de poner la B, C y D, pongo su resistencia equivalente, que son 2 ohmios. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo ahora? Pues tengo una resistencia, la A, en serie con la que acabo de calcular, con la de 2 ohmios. Por tanto, la resistencia equivalente, puesto que están en serie, resistencia equivalente en serie, ya sabemos que se suman los valores, se sumaría el 5 más el 2, 7 ohmios. Y esos 7 ohmios, pues los pongo en la casilla de la resistencia de la pila. Con esto tenemos el apartado A. Apartado B, completar la tabla. Voy a pasar los datos de del circuito a la tabla. 28 voltios de la pila, 5 ohmios la resistencia A, 4 ohmios la resistencia B, 8 ohmios la resistencia C, 8 ohmios la resistencia D. Siguiente casilla que hay que calcular, la intensidad de la pila. Sabemos que la intensidad de la pila va a ser 28 entre 7, puesto que sabemos que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, esta intensidad es 28 entre 7, 4 amperios, que es en lo que se mide la intensidad. Vale. Voy a dibujar esos 4 amperios saliendo de la pila. Y me pregunto, ¿estos 4 amperios que salen de la pila pasan por algún otro elemento? Hombre, pues sí. Estos 4 amperios que salen de la pila pasan por el A. Por tanto, la intensidad del A también son 4 amperios. Como del A conozco dos casillas, puedo conocer la que me falta, puesto que yo ya sé que el voltaje de una resistencia es igual a la intensidad por la resistencia. Por tanto, el voltaje del A es 4 por 5, 20 voltios. Y esta es la propiedad de las resistencias. Marco que me he gastado 20 voltios o que la resistencia A consume 20 voltios. Vale, pues tenemos que seguir rellenando casillas. La de la resistencia ya no la podemos usar, puesto que no hay ninguna resistencia de la que conozca dos casillas. La de la intensidad tampoco la podemos usar, porque yo sé que aquí van a llegar los 4 amperios, pero no sé cómo se van a distribuir, cuántos van a venir hacia abajo y cuántos van a seguir hacia la derecha de estos 4. Entonces lo que nos queda es la del voltaje. Y la propiedad del voltaje nos dice que el voltaje entre dos puntos no depende del camino que yo utilice para medirlo, siempre que lo haga en el sentido en el que se mueven las cargas. Bueno, pues voy a ir dibujando los sentidos en los que se mueven las cargas con estas flechitas que voy poniendo. Vale. Bueno, pues si nos fijamos, el voltaje entre este punto y este punto son 28 voltios, puesto que es el voltaje de la pila. Si fuese por otro camino, en el sentido en el que se mueven las cargas, por ejemplo este, pues también tengo que gastarme los 28 voltios que les ha dado la pila. Puesto que en el A se gastan 20, en el B se deben gastar los 8 voltios restantes. 20 más 8, 28. Entonces el voltaje del B son 8 voltios. Puesto que B, C y D están en paralelo, B, C y D tienen el mismo voltaje. Si B tiene 8 voltios, C tiene 8 voltios, D tiene 8 voltios. Vale, pues las siguientes casillas que yo rellenaría aquí sería la intensidad del B, del C y del D, puesto que de las tres conozco
2 casillas. 8 entre 4, 2 amperios. 8 entre 8, 1 amperio. 8 entre 8, 1 amperio. Vale. Solo nos resta, para terminar la tabla, calcular las potencias. Recordamos que la potencia de un elemento es igual a su voltaje por su intensidad. Por lo tanto, la potencia de la pila, es 28 voltios por 4 amperios, 112 vatios. 20 voltios por 4 amperios, 80 vatios. 8 por 2, 16 vatios. 8 por 1, 8 vatios. 8 por 1, 8 vatios. Y con esto hemos terminado de completar la tabla. Vamos al apartado C, comprobar que se cumple la propiedad de la potencia. La propiedad de la potencia lo que nos dice es que la suma de las potencias de los elementos que ceden, en este caso solo cede uno, la pila, tiene que ser igual a la suma de las potencias de los elementos que consumen, que en este caso son las 4 resistencias. Es decir, debemos comprobar en el apartado C que 80 más 16 más 8 más 8, sumar esto, al sumarlo nos da 112, con lo cual efectivamente se cumple la propiedad de la potencia y hemos terminado otro ejercicio.